Ahí estoy grabando. Bien. Vamos a compartir el circuito diferencial. Estoy acá. Ya, jóvenes, ¿ven mi pantalla? Sí, profesora. Profesora, disculpe, Dígame. ¿todavía no subió ese PPT? No, no lo he subido, chicos. De hecho, recién hoy día estaba terminando de revisarlo para ver, ¿se acuerdan que habíamos comentado de ver de preparar material extra? Entonces estaba revisando cómo estaba estructurada esta clase y tiene algunos ejercicios, entonces por eso no lo subí antes, o sea, con anterioridad. Pero bueno, lo vamos a ver sincrónicamente, pero recuerden que hoy día, yo ya me comprometí que hoy día, a más tardar, les iba a cargar todas las clases, ¿ya? Así que esta sería como la única clase en donde vamos a ver al mismo tiempo la materia, ¿ya? Ya, chicos, hoy día entonces, circuito diferencial y sus respectivas polarizaciones. El objetivo de la clase, bueno, en general en la estructura de mis PPT es de la siguiente manera. Mi primera diapositiva siempre habla de los resultados de aprendizaje que tiene la asignatura y en particular, cuál de todos los resultados de aprendizaje que tiene es el que vamos a visualizar hoy en la clase, ¿ya? En este caso, analiza los circuitos electrónicos compuestos con circuitos operacionales integrados y dispositivos semiconductores de potencia con el fin de interpretar su funcionamiento. Es más, todas mis clases van a tener ese único resultado de aprendizaje, porque si se fijan bien, el segundo resultado de aprendizaje habla de dispositivos semiconductores de potencia. Y acuérdense que este ramo está dividido en dos, y por lo tanto, este resultado de aprendizaje corresponde a la segunda sección de la asignatura, ¿ya? Los objetivos de la clase el día de hoy es conocer el contexto de los circuitos diferenciales y los amplificadores operacionales a grandes rasgos, ¿ya? Y sobre todo identificar un circuito diferencial. Por lo tanto, empecemos con cómo podemos nosotros reconocer un amplificador diferencial básico. Vayan avisándome si hay algún problema de conexión, si se escucha mal, se escucha cortado, porque yo hago las clases acá como media aislada del router, entonces puede que tenga algún problema de conexión, ¿ya? El circuito del amplificador diferencial. Nosotros habíamos visto, en electrónica 1 habíamos trabajado ya con los semiconductores, habíamos visto lo que eran los diodos y a su vez también cómo trabajaban los transistores. Recuerden ustedes que los transistores básicamente tenían muchas funcionalidades, pero finalmente su funcionamiento se basaba en poder ejercer ya sea como interruptor o como amplificador. Entonces nosotros nos agarramos desde eso. Nosotros optimizamos el uso del transistor para generar una circuitería compuesta por transistores que nos va a permitir amplificar de una mejor manera nuestras señales de acuerdo a los objetivos que nosotros tengamos. Entonces, de ahí parte el circuito del amplificador diferencial. Es simplemente una conexión, bueno, de muy gran aceptación y uso en unidades de circuito integrado, y cuenta con dos entradas y dos salidas distintas con emisores conectados entre sí, ¿ya? No siempre se van a dar cuenta que vamos a diferenciar esas dos salidas, pero en particular para el amplificador diferencial básico lo vamos a describir de esa manera. Entonces, fíjense ustedes, ven a ver, voy a poner el puntero. Este de acá es mi símbolo, ¿ya? El símbolo del amplificador diferencial, pero si nosotros lo desglosamos, ¿cierto? Vemos cómo está generado este circuito, esta como cajita negra, bueno, es este de acá. Y si se dan cuenta, nosotros vamos a tener unos transistores, ¿ya? Mi resistencia, por lo tanto, si tenemos mis transistores, vamos a tener mi base, mi colector, mi emisor, tenemos mi fuente, porque obviamente tenemos que nosotros alimentar el amplificador para poder echarlo a andar, ¿cierto? Tenemos entonces mis dos transistores, un par de resistencias, y aquí fíjense que tenemos mis salidas. Y
En estos puntos de acá tenemos mi entrada. Entonces, las entradas, ¿de dónde vienen del transistor? ¿De qué parte del transistor serían las entradas del amplificador? La base. ¿De? La base. De la base, muy bien. Y entonces, y si aquí yo les comento que en este circuito, acá tenemos una salida, ¿desde dónde estoy enganchando, de dónde estoy sacando la salida, valga la redundancia? ¿El colector? Del colector, perfecto. Entonces, mira, fíjense cómo conversa muy bien con lo que nosotros habíamos aprendido del transistor, porque obviamente nosotros lo que alimentábamos para cuando trabajábamos con, bueno, ya fuera como interruptor o no, ¿eh? Pero sobre todo cuando trabajamos como en su modalidad de amplificación, nosotros alimentábamos la base para darle cierto control, ¿cierto? Y luego se amplificaba. Entonces, nuestra salida es del colector y nuestra entrada siempre va a ser desde la base en lo que es el circuito interno, por así decirlo, del amplificador. Si bien la mayoría de los circuitos de amplificador utilizan dos fuentes de voltaje distintas, el circuito también puede operar con una sola fuente. Es decir, acá nosotros podemos alimentar de distintas maneras y mientras alimentemos no hay problema, mi amplificador va a funcionar. Lo que sí, ahí dependiendo de cómo yo alimente, obviamente va a diferenciarse mi salida. Pero de todas formas ahí tenemos distintos usos en el amplificador, así que de a poco vamos a ir desglosando qué tipo de funcionalidad nosotros le damos. Pero en este minuto solamente queremos reconocer o identificar el amplificador en sí, sus partes básicas y qué es lo que efectivamente hace, cuáles son las salidas que podemos encontrar. Pero en estricto rigor, después de que hagamos eso, nosotros le vamos a dar funcionalidades a todo estas ventajas que me da el amplificador. Entonces le vamos a dar uso a esa funcionalidad. Y ahí de ahí vamos a desglosar que tenemos el sumador, tenemos el comparador, que es el más básico, etcétera. Tenemos muchísimas funciones que puede cumplir este amplificador. Un amplificador operacional es un amplificador diferencial, ojo con la palabra diferencial, que la vamos a ver mucho aquí a continuación, de muy alta ganancia, con alta impedancia de entrada y baja impedancia de salida. Eso es muy importante porque se refiere a los beneficios que podemos nosotros encontrar en el amplificador. ¿Ya? De partida es diferencial porque ahí vamos a ver a continuación que nuestras salidas se refieren a la diferencia de nuestras entradas. Y dependiendo de qué entradas tengamos, bueno, vamos a tener distintos tipos de salidas. ¿Ya? Ahora, por otro lado, ¿es de muy alta ganancia? Sí, efectivamente, nosotros vamos a escoger, digamos, dentro bueno, en particular nosotros no, porque en el fondo nosotros ya escogemos el amplificador, no es necesario armarlo, pero en estricto rigor nosotros lo que buscamos en un amplificador operacional es que efectivamente su ganancia sea alta, ¿ya? Entonces para eso, como ya sabemos cómo está diseñado el amplificador, nosotros buscamos transistores que tengan una ganancia alta y que por lo tanto con esto nosotros podamos obtener una mejor señal, ¿ya? Aparte de tener una alta ganancia, indico también que tiene una alta impedancia de entrada y una baja impedancia de salida. ¿Qué significa eso? Significa que si yo trabajo con multietapas, yo lo que estoy haciendo es purificando o estoy optimizando la señal que va a pasar a través de ellos, ¿ya? Según cada etapa. ¿Ya? Los usos típicos del amplificador operacional van a ser proporcionar cambios en la amplitud del voltaje, puede decir amplitud y polaridad, en osciladores, en circuitos de filtrados también puede ser, y en muchos tipos de circuitos de instrumentación. Es decir, los usos son ilimitados y en particular los típicos, bueno, lo podemos ver a diario sin que nosotros, digamos, nuestra vista los vea, pero nosotros, todos los implementos electrónicos que nosotros usamos trabajan a partir de amplificadores operacionales. Un amplificador operacional contiene varias etapas de amplificadores diferenciales para alcanzar una muy alta ganancia de voltaje. Efectivamente, pues tienen que pensar que en el fondo nosotros vamos a instalarlo etapa por etapa y finalmente dejamos
depuramos, amplificamos, no modificamos, porque en el fondo no estamos modificando tanto la información, pero depuramos la información de la señal de forma de obtener efectivamente la que nosotros necesitamos al final, ¿ya? Aquí tenemos en la figura un amplificador operacional básico. Espérense un momentito, voy a eliminar la pantalla del Teams, así que ahora no los veo por si acaso. Muestra un amplificador operacional básico con 2 entradas y una salida, ¿ya? Fíjense acá, tenemos 2 entradas y una salida, que sería el resultado de utilizar una etapa de entrada de un amplificador diferencial. Una sola etapa, esta es una sola etapa, ¿ya? Cada entrada produce ya sea la misma salida o una de polaridad opuesta, ¿ya? Va a depender de si la señal se aplica en la entrada positiva o la entrada negativa respectivamente. Tenemos la entrada positiva, que se va a llamar entrada no inversora, y luego tenemos la entrada negativa, que se va a llamar entrada inversora. Ahí es muy fácil de recordar. La positiva, no inversora, y la negativa, inversora, ¿ya? ¿Qué sucede si tenemos entrada sencilla? ¿A qué me refiero con eso? La operación de entrada sencilla se obtiene cuando la señal de entrada se conecta una entrada con la otra conectada simplemente a tierra. En el fondo estoy alimentando por una nomás de mis entradas y la otra la tiro a tierra, ¿ya? Esa va a ser la operación llamada entrada sencilla. La primera figura, esta de acá, muestra, muestra que yo alimento la entrada positiva, ¿cierto? La no inversora, ¿ya? Y la otra entonces la tiro a tierra. ¿Qué es lo que va a hacer entonces mi amplificador? Bueno, me va a amplificar efectivamente la señal, es decir, me va a respetar mi señal, pero no la va a invertir. Claro, porque yo la estoy alimentando desde mi entrada no inversora. Va a amplificar, pero la mantiene tal cual como nosotros la habíamos, la habíamos ingresado al circuito. La segunda figura, en cambio, muestra una señal de entrada aplicada a la entrada negativa, es decir, a la inversora, y por lo tanto, la fase de salida va a ser la opuesta a la de la señal aplicada. Hasta ahora, chicos, ha sido bastante, es puro concepto y finalmente indicar qué es lo que hace el amplificador diferencial, cómo está compuesto, dónde lo alimento, de dónde por qué viene, de dónde aparece esta salida y de qué forma hasta ahora en una entrada sencilla la puedo obtener. ¿Alguna duda hasta ahora, chicos? No, profesora, por mi parte no. Perfecto. Ustedes me detienen en cualquier minuto si tienen alguna duda, porque yo de repente empiezo a hablar como más rápido. Profesora, Steven Fuentes tiene la mano alzada. Ah, ya, Steven, cuéntame, porque yo ya no tengo la visión del Teams, así que por eso no veo las manitos levantadas. Dime, Steven. Sí, o sea, hasta ahora, entonces, ¿cuál sería la diferencia entre la entrada inversora y la no inversora? La inversora tú entras una señal, te alimentas desde la inversora, lo que va a hacer es que la salida te va a invertir la polaridad de la señal de entrada. Te la va a amplificar, obviamente, porque esa es su funcionalidad del amplificador diferencial, pero te la va a invertir en polaridad, ¿ya? Su fase va a salir invertida. En cambio, si tú alimentas con entrada sencilla, ¿ya? Con entrada sencilla, por la entrada positiva, es decir, por la no inversora, se mantiene la señal tal cual, solamente que va a aparecer amplificada. Ahí entendí, gracias. Perfecto. Ahora, también tenemos la posibilidad, porque acuérdense que teníamos 2 entradas, entonces, ¿por qué vamos a andar alimentando de a una? A lo mejor yo que quiero es, alimentemos las 2, ¿qué va a pasar? Ya, aquí aparece realmente nuestro, el concepto de diferencial, de diferencia, ¿cierto? De la resta, de una sustracción, de aquí, de algún lado tiene que salir, porque ¿por qué le llamamos amplificador diferencial? Entonces, acá nos dice, además de utilizar solo una entrada, es posible aplicar señales en cada entrada, lo que constituye una operación de doble entrada, ¿ya? La figura más abajo muestra una entrada, aquí la tenemos, B sub D,
aplicada entre los dos terminales de entrada. Ninguna va a estar entonces a tierra. Y ahí hay dos opciones, ¿ah? Una que sea la misma señal, y la otra, si ven ahí, esta de acá, tenemos distintas señales, una para cada entrada, ¿ya? Y la salida, entonces, amplificada resultante en fase con la de la señal aplicada entre la entrada positiva y negativa. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? A ver, ¿qué suponen ustedes que puede suceder? ¿Qué sucede acá? Por ejemplo, en este. ¿Sí? Se acoplan la señal senoidal, que al final puede que nos quede solamente la parte de arriba de la señal o la parte de abajo de la señal. Por ejemplo, si una entra cuando está en el ciclo positivo y la otra entra cuando está en el ciclo negativo, al final se van a acoplar y podemos ver solamente ciclos positivos o solamente ciclos negativos o ambos al mismo tiempo. Eso es una distorsión de señales. Mira, algo hay por ahí, pero fíjate tú lo que en el fondo lo que indica, ya, sí, tienes buena la idea. ¿Qué sucede? Recuerden que ya les di una pista, o sea, amplificador diferencial, y les hice énfasis en que ahora íbamos a ver por qué se llama diferencial. Fíjense también cómo se les llama la señal de entrada, porque fíjense que es como aquí alimento, digamos, o sea, aquí mi señal de entrada, aquí tenemos una señal de entrada, por ejemplo acá, y acá tenemos la otra, pero lo que efectivamente entra o lo que va a visualizar el amplificador es esto de acá, y yo lo estoy llamando ya B sub D, un voltaje con un subíndice que dice D. D es de la diferencial, de la diferencia que va a existir entre ambas señales, ¿ya? Entonces yo alimento, y yo acá, ¿qué es lo que voy a hacer? Este chiquillo de acá, este amplificador, lo que va a hacer va a decir, bueno, yo tengo esta señal y tengo esta otra señal, pero yo me confundo con dos entradas. Yo lo que voy a hacer es voy a ver una sola. ¿Y cuál va a ser? Va a ser la diferencia entre ambas. Entonces, efectivamente, entre ellas, las dos entradas, que estoy dando la B sub 1 y la B sub 2, se van a complementar de cierta manera. Puede que se anulen, puede que se acoplen, dependiendo de qué señales efectivamente, en qué fase van a estar, si son las mismas pero están desfasadas, o son distintas, pero tienen y están en fases completamente opuestas, qué sé yo, ¿ya? Entonces, ese es el resultado, es como la matemática que va a utilizar el amplificador, ¿ya? Veamos acá, dice, bueno, la segunda figura muestra que se obtiene la misma acción cuando se aplican dos señales distintas a la entrada, y la diferencia de señal, entonces, ojo, que la diferencia de señal de entrada en el fondo, esto viene siendo, este B sub D va a ser mi entrada 1 y mi entrada 2. ¿Ya? Aparte de las entradas, que tenemos entrada sencilla y entrada doble, vamos a tener también las salidas. Pudiese existir salidas dobles, ¿ya? Porque hasta ahora habíamos visto una sola salida, ¿ven? Acá teníamos una salida simple, no había ningún problema, pero podemos también tener salidas dobles. Si bien la operación analizada hasta ahora tiene una sola salida, el amplificador operacional también puede ser operado con salidas opuestas, ¿ya? Entonces, una entrada aplicada a cualquier entrada, a ver, aquí, producirá dos salidas con ambos terminales de salida. Estas salidas también, siempre, van a tener polaridad opuesta, ¿ya? Van a salir amplificadas, pero van a oponerse en cuanto a fase. La señal aplicada a la entrada positiva produce dos salidas amplificadas de polaridad opuesta. Aquí, por ejemplo, en este caso, en donde yo solamente estoy estoy alimentando desde mi entrada positiva, la otra la tiro a tierra, por lo tanto, esta es una entrada sencilla, pero acá tengo una salida doble. ¿Qué sucede? Que voy a tener una salida, que voy a tener mi misma señal, amplificada, eso sí, pero con, digamos, la misma polaridad. Y voy a tener otra señal de salida en que voy a amplificar de la misma manera, ahí no se va a modificar mi ganancia de amplificación, ya voy a tener el mismo nivel de ganancia, pero voy a tener una señal con polaridad opuesta, ¿ya? La siguiente figura muestra la misma operación ahora, pero con una salida sencilla, medida entre los terminales de salida, con una salida sencilla, me estaba leyendo otro lado.
medida entre las terminales de salida, no con respecto a tierra. Esta diferencia de señal de salida entonces va a ser al igual que al principio. ¿Se acuerdan cuando teníamos acá en la señal de entrada? Yo les decía, el amplificador no la piensa dos veces, no se va a complicar con que tiene una señal de entrada y tiene otra segunda señal de entrada, sino que él ve una sola señal de entrada que va a ser la diferencia de ambas. Bueno, lo mismo va a pasar en mi salida cuando tengo salida doble, ¿ya? Si yo pudiese tener a lo mejor un amplificador con doble salida, pero yo lo que voy a ver, yo quiero ver una nada más. Si yo me conecto acá, el voltaje de salida simplemente va a ser mi voltaje de entrada diferencial, ¿cierto? Con su respectiva ganancia. Es decir, este A sub D es la ganancia inherente al amplificador, ¿ya? La segunda figura muestra una operación de entrada y salida diferenciales, ¿ya? La entrada se aplica entre los dos terminales de entrada y la salida se toma de entre los dos terminales de salida. Hasta ahí alguna pregunta, porque vamos a entrar a un concepto que a mí me interesa mucho que entiendan muy bien y que les va a servir un montón. A mí, profesora, no me quedó demasiado claro la última parte. ¿Repito la esta última última o la anterior? ¿Esta? Sí, por favor. Ya. Nosotros podemos tener una sola salida o salida doble, ¿ya? ¿Qué pasa cuando tenemos salida doble? Nosotros vamos a amplificar, ¿qué es lo que va a hacer el amplificador? El amplificador va a tomar una señal, ya sea independiente, olvidémonos de las entradas, ya, olvidémonos si tenemos distintas señales acá, ambas como entrada, o tenemos una sola como entrada sencilla, olvidémonos de las entradas, veamos solamente la parte de salida. Ya vimos que la salida simple, ya, la salida sencilla, cuando hay una sola no hay problema, la entendieron todos. Pero puede ser que yo necesite salida doble. Salida doble, ¿qué va a significar? Que simplemente de acuerdo a lo que yo alimente y lo que vea el amplificador, yo voy a tener una salida amplificada con la misma polaridad que la señal vista en la entrada, y voy a tener otra señal de salida con una polaridad opuesta, amplificada de la misma manera, pero con una polaridad opuesta, ¿ya? Eso es salida doble. Y por otro lado, aquí yo lo otro que estábamos tratando de que visualizaran, es que en el fondo, independiente de que tengan salida doble, a ustedes finalmente, a menos que ustedes requieran una de estas dos, en general lo que nosotros vemos o buscamos es la diferencia entre estas dos salidas. Si es que ustedes tuviesen salida doble, a ustedes lo que les interesa es la diferencia en estas dos salidas. Y la diferencia, es decir, aquí el voltaje que yo puedo medir entre estos dos terminales de salida, ¿cuál va a ser? Va a ser mi ganancia, que es inherente, la sub D es inherente a mi amplificador, ya está dado, bueno, puede que en algún ejercicio no esté dado y haya que calcularlo, pero es inherente al amplificador que ustedes escojan, sobre todo cuando ustedes diseñan un circuito, ustedes van a escoger los amplificadores que necesiten, por el voltaje de entrada, porque finalmente lo único que hace el amplificador es amplificar tu señal, ¿ya? Ahora, que esté desfasada, que esté con polaridad opuesta o no, ese es otro tema, pero va a amplificar sí o sí, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿cómo medimos mi salida? Aunque sea salida doble, simplemente nosotros vemos la operación diferencial que existe, es decir, a nosotros nos interesa el voltaje que existe entre estas dos salidas, ¿ya? Que se va a llamar, aquí en este caso, va a ser igual a la ganancia por lo que ve en la entrada del amplificador. ¿Ahora sí? Profesora, muchas gracias. Vale. Ya, y aquí miren, aquí entramos, si es que no hay duda hasta ahora, recuerden que cualquier cosa nos volvemos a detener, no hay ningún problema. Si tenemos claro hasta ahora lo que hace el amplificador viene, independiente de que tenga entrada sencilla, entrada doble, salida doble, ¿ya? No importa nada.
ya sabemos que un amplificador diferencial viene y lo que va a hacer es, va a visualizar una entrada y luego va a visualizarla, hace una diferencia en la entrada y luego amplifica esta señal que él ve en la entrada, la señal que él ve. Ya, la amplifica y ahí no hay problema, y ahí lo que sí hay que tener cuidado de que si es que esta señal eventualmente está por la intrainversora o la no inversora, o en algún minuto se da que sea mayor en la inversora inversora, bueno, ahí hay cambio de prioridad. Pero en general, eso es lo que necesita ver el amplificador. Este es el funcionamiento. Revisa lo que hay en la entrada y amplifica esta señal, ¿ya? Fíjense ustedes la importancia que tiene el hecho que sea un amplificador diferencial. Y aquí, ¿dónde vamos a aplicar esta gran ventaja? En la operación modo común. Cuando se aplican las mismas señales a ambas entradas, se obtiene la operación en modo común. Cuando se va a aplicar la misma señal, bueno, tengo una sola fuente y, bueno, alimento por ambas entradas mi amplificador sencillo, ¿ya? Idealmente, las dos entradas se van a amplificar de la misma manera, y puesto que producen señales de polaridad opuestas a la salida, ¿ya? Estas señales se van a anular, ¿ya? Se anulan, porque tenemos la misma señal, y aquí generamos la diferencia, y más encima están, esta no se invierte, y esta se invierte, ¿ya? Por lo tanto, mi salida se van a anular ambas, y era la misma señal, entonces no es que gane una por sobre la otra, ¿ya? Por lo tanto, el resultado en la salida tiene que ser 0 volts. En estricto rigor, idealmente 0 volts. En general nunca es 0 volts, sino que va a ser una salida muy pequeña, porque recuerden que estamos trabajando, primero vemos la materia de una manera ideal. En estricto rigor, aunque sea la misma fuente, siempre pueden haber ciertas variaciones, por lo tanto aquí va a ser una señal muy pequeña, pero tendiendo a 0. Entonces ustedes me van a decir, ya, ok, pero ¿y eso de qué nos sirve? O sea, yo quería amplificar y voy a tener en el fondo voy a anular en la salida. Ya, eso nos abre la puerta para ver un nuevo concepto que se llama rechazo en modo común. Y esto sí que nos interesa un montón. Una característica significativa de una conexión diferencial es que las señales que son opuestas en las entradas están muy amplificadas, mientras que las que son comunes a las dos entradas solo se van a amplificar ligeramente, ¿ya? Entonces la operación total consiste en amplificar la diferencia de la señal al mismo tiempo que se rechaza la señal común de las dos entradas, ¿ya? Entonces, las señales distintas, fíjense que hasta ahí, no lean más allá, hasta ahí, ¿qué es lo que nos está indicando? Nosotros alimentamos, ya sea la misma fuente o distintas fuentes, pero ¿qué va a pasar? Tengo dos entradas. Las señales que sean comunes en la entrada 1 y que sea idéntica en la entrada 2, la partecita, la parte de ambas señales que sea común, ¿ya? No va a existir, se va a rechazar, ¿ya? Se rechaza la señal común porque finalmente entre ellas se eliminan, ¿ya? O tienden a algo muy pequeñito. Mientras que las señales, si yo tengo una señal B sub 1 y una señal B sub 2 que están alimentando mi amplificador, esta señal B sub 1 tiene partes de sus señales son distintas a la señal B sub 2, esas sí se van a amplificar, ¿ya? Entonces, en el fondo, lo que hace el amplificador es todo lo que sea común entre mis dos entradas, no lo pesco, lo rechazo, lo olvido, lo multiplico por 0, ¿ya? Mientras que las señales distintas entre ambas las voy a amplificar. ¿Y qué uso le puedo dar yo a eso? Bueno, piensen, cada vez que nosotros tenemos circuitos conectados, fuentes conectadas, nosotros tenemos imponderables, tenemos ruido que debemos rechazar, y en general ese ruido es común en nuestros equipos, en nuestras señales, ¿ya?
Por lo tanto, si en mi señal de salida tengo ruido común en la otra señal de salida, cuando yo ingreso esas señales a la entrada de un amplificador, ese ruido común o esas señales comunes yo las rechazo y por lo tanto estoy filtrando, ¿ya? Entonces, aquí dice, puesto que el ruido, es decir, cualquier señal de entrada indeseable, en general es común a ambas entradas, la conexión diferencial va a tender a atenuar esta entrada indeseada al mismo tiempo que amplifica la salida de la diferencia de señal aplicada en las entradas. ¿Ya? Esta característica de operación se conoce como rechazo en modo común. ¿Ya? Entonces, fíjense que esta pequeña configuración nos puede servir mucho para filtrar, además de amplificar, obviamente, la señal, pero voy a filtrar mi señal del ruido indeseado. Entonces, yo voy a agarrar una señal, yo que tengo esta señal, y tengo mucha información acá, pero tiene un ruido. Entonces, yo vengo y yo genero esta operación, que al final, ¿qué es lo que va a hacer? Me va a rechazar el ruido que tengo en mi fuente, ¿ya? Pero me va a amplificar la información que yo sí quiero rescatar en mi señal de entrada. O sea, de la señal de entrada, la voy a amplificar en mi señal de salida. ¿Se entiende, chicos? Profesora. Perfecto. Característica entonces, un repasito de lo que acabamos de ver. Combinación de señales de entrada y su respectiva descripción. Si se aplica una señal de entrada a cualquiera de las dos entradas con la otra conectada a tierra, la operación se va a llamar como sencilla. ¿Cuál es su descripción? En la operación sencilla se va a aplicar una sola señal de entrada. Sin embargo, debido a la conexión común de los emisores, la señal de entrada opera ambos transistores y el resultado es una salida por ambos colectores. Eso lo sabemos por la configuración que tienen los amplificadores. Ahora, por otro lado también tenemos la operación de entrada doble, es decir, cuando se aplican dos señales de entrada de polaridad opuesta, la operación se conoce como doble, ¿ya? En esta operación doble se van a aplicar dos señales de entrada. La diferencia de las entradas produce salida por ambos colectores debido a la diferencia de las señales aplicadas a ambas entradas. Y finalmente tenemos el modo común, que es si la misma señal de entrada se aplica a ambas entradas, la operación se va a denominar modo común. Y en esta operación, la señal de entrada común produce señales opuestas en cada colector. Estas señales entonces se anulan, de modo que la señal de salida resultante es cero. En la práctica, las señales opuestas no se anulan por completo y se obtiene una señal pequeña. Yo les decía por el tema de que no estamos trabajando con equipos ideales, ¿cierto? Pero en estricto rigor, se anula. Bien, ahora entramos ya a la parte práctica. Aquí vamos a entrar a ver más o menos cuánto recuerdan ustedes de electrónica 1 para ver si vienen con una base lo suficientemente fuerte para empezar a obviar cómo es el diseño interno de un amplificador y empezar a trabajarlo ya simplemente como un todo. Pero antes de trabajarlo como un todo, tenemos que nosotros saber bien que podemos reconocer su comportamiento como un circuito en sí, ¿ya? Aquí en la figura se dan cuenta que tenemos finalmente lo que es un amplificador operacional, porque en el fondo este es una configuración de transistores en donde, si se recuerdan de la segunda, tercera diapositiva, donde vimos el símbolo de amplificador y vimos cómo estaba desglosado este amplificador, este es simplemente la configuración básica del amplificador básico. ¿Ya? Entonces, veamos primero la polarización en directa. Considerando la operación de polarización en directa del circuito de la figura, que ya dijimos que es un amplificador, veamos cómo trabajamos, qué salida vamos a obtener, ¿ya? Con entradas de corriente alterna obtenidas de fuente de voltaje, el voltaje en directa en cada entrada va a ser de cero. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es tiramos a cero nuestros voltajes de base, ¿ya? Recuerden que esa es nuestra metodología de trabajo en base a este tipo de configuración con transistores.
Con cada voltaje de base a 0 volt, el voltaje de polarización en directa del emisor en común es el siguiente. A ver, vamos a ver si tengo aquí el lapicito. Acá. Mi voltaje de emisor, ¿cómo va a estar dado? Bueno, el voltaje de emisor va a ser, esto es lo mismo que decir voltaje, a ver, voltaje base emisor. Disculpen si escribo mal, pero es que estoy con un mouse que no es el mío, entonces. ¿Sí? Nosotros sabemos que por nomenclatura, mi subíndice, si tenemos el voltaje base emisor, es lo mismo que medir el voltaje en la base y restarle el voltaje del emisor. De ahí nosotros despejamos mi voltaje del emisor. Y obtenemos entonces, se me borró aquí. Despejamos mi voltaje emisor, entonces vamos a obtener que el voltaje de emisor va a ser igual a mi voltaje base, perdón chiquillos, ahí está. Mi voltaje base, pero que dijimos que es 0, porque estamos haciendo, digamos, el desarrollo en directa, entonces 0, y tenemos, vamos a restarle el voltaje de base emisor. Para que este transistor funcione, ¿cuánto debe ser mi voltaje base emisor? Para activarlo, ¿cuánto necesito yo? 0,7. ¿Mm? ¿Cuánto? No escuché. 0,7. 0,7. ¿Ese 0,7 siempre va a ser 0,7 o por algún...? No, pero es como una, ¿cómo decirlo? Es como una simplificación como general del 0,7. Es 0,7, ya. ¿Por qué? Silicio, ¿no? Por silicio, muy bien. Sí, es que están ambos en lo cierto, porque finalmente, ¿qué pasa? Que cuando tú trabajas con un transistor y no te indican lo contrario, tú asumes que es silicio, ¿ya? Y el voltaje mínimo para activar, digamos, mi transistor de silicio, el voltaje base emisor es 0,7, ¿ya? Si trabajase yo con un transistor de germanio sería otro voltaje mínimo base emisor, ¿ya? Ahora, la corriente de polarización entonces en directa en el emisor, ¿cuál va a ser la corriente? Bueno, sigamos trabajando, analizando la red. A ver, ¿dónde se me perdió el mouse? Acá está. Sigamos analizando por acá. Aquí tengo mi corriente de emisor y esa la necesito. Entonces, mi corriente de emisor va a ser mi voltaje de emisor menos el voltaje que yo le estoy entregando acá en esta fuente, que en este caso es menos el VE, ¿ya? Por eso está en doble negativo, dividido obviamente por mi resistencia de emisor. Esta es una simple definición según ley de Ohm, ¿cierto? Y podemos, aquí, si nosotros aproximamos, bueno, me va a quedar mi voltaje, el voltaje que yo estoy alimentando el emisor, ¿cierto? Menos mi 0,7, que era mi voltaje base emisor, dividido por mi resistencia. Ahora, vamos a suponer, pero vamos a suponerlo bien, porque no es muy común que sea así, sobre todo a este nivel que estamos trabajando con amplificadores diferenciales. Vamos a suponer que los transistores son apareados o pareados, ¿ya? Es decir, que tienen las mismas características, ¿ya? Si tienen las mismas características, entonces nosotros vamos a considerar que tanto esta corriente de colector de mi transistor 1 es la misma que la corriente de colector del transistor número 2, ¿ya? De ser así, ¿ya? Porque acá lo que tenemos es una misma resistencia, entonces se va a repartir de igual manera, digamos, todas mis características. Entonces, aquí van a llegar ambas. Aquí se reparte de la misma manera, por lo tanto, mi corriente de colector va a estar, podemos fácilmente considerar que va a ser
la corriente del emisor partido por 2, porque se reparte entre este y esta. Acá tengo mi corriente del emisor que venía desde acá, ¿cierto? Y aquí se junta y genera mi corriente de colector completita. Aquí, como están pareados, entonces acá tengo la mitad de mi corriente de colector, perdón, de emisor, y aquí tengo mi otra mitad de corriente de emisor, ¿ya? Por lo tanto, se obtiene que un voltaje de colector es igual, que es el que nosotros queríamos, queremos nuestra salida. Ya, y finalmente todo este análisis es ¿para qué? Para saber cuáles son mis salidas. Entonces, si ya tenemos la corriente de colector, muy fácilmente podemos obtener entonces ahora mi voltaje de colector. Como ya sabemos que mis transistores, esto está todo, es idéntico en este lado y en este otro lado, tenemos que mi voltaje de colector en el transistor 1 es el mismo que mi voltaje de colector en el transistor 2, este de acá, se van a tener la misma, ¿ya? ¿Y cómo lo vamos a definir? Si hacemos, déjenme borrar un poquito que tengo acá. Si hacemos aquí, si hacemos el seguimiento a la línea, tenemos el voltaje de mi fuente, ¿cierto? La alimentación a mi amplificador, menos, hacemos por acá, ¿cierto? Menos la caída de voltaje que va a haber en el colector, es decir, la corriente del colector por la resistencia del colector, ¿ya? Pero nosotros sabemos que la corriente del colector ya está definida como la mitad de la corriente del emisor, ¿ya? Por lo tanto, perdón, aquí con eso es suficiente porque no tenemos otros valores. Por lo tanto, aquí lo tenemos ya definido, tenemos definida mi salida. Va a ser, entonces, mi voltaje de alimentación del amplificador menos la caída de tensión que tenga en el colector. Que obviamente, como dijimos, están pareados. Es por eso que aquí ya no vemos la corriente del colector, sino que vemos la corriente del emisor. ¿Bien? ¿Alguna duda, chicos, con lo que es la polarización de CD en este ejemplo en particular? Si se dan cuenta, simplemente hicimos el desarrollo de este circuito, pero con transistores, y asumiendo que estaban ya trabajando como amplificador, ¿cierto? Ahora ejemplo 1. Vamos a ver otro ejemplo. Ya un poco del mismo desarrollo anterior, pero veámoslo ahora nuevamente con valores. Aquí vamos a poder hacer el mismo desarrollo de recién. ¿Por qué? Porque tenemos la misma resistencia, entonces esto se va a repartir de la misma forma, entonces lo mismo que hicimos, que asumimos anteriormente, lo vamos a poder desglosar en este ejemplo. Les voy a dar unos minutitos, chicos, para que lo desarrollen, ¿ya? Y a ver si alguien se atreve a ir dándome las indicaciones de qué es lo que van haciendo el paso a paso. ¿Les parece? Voy a dar un par de minutitos, tampoco es muy largo. Disculpen, voy a volver a compartir.
Ahí el primero que lo haga me avisa para ver el desarrollo.
Chicos, ¿cómo van? Jóvenes, alguien que me diga algo, por favor. ¿Ya, jóvenes? ¿Cómo están? Por mi parte, profesora, yo no supe hacerlo. Ya, menos mal que alguien me contestó, porque en algún minuto pensé que se me había... De hecho, al principio estaba con el micrófono apagado preguntando cómo iban, y como nadie me contestaba, tuve que dejar de compartir pantalla, me preocupé. Ya, ¿alguien pudo avanzar, pudo hacer algo o está en proceso? Chicos, Miguel, Nelson, Ronald. Hoy estamos un poco participativos, ¿ah? Profesora, Steven, ya, dime. yo no tiré lápiz por si acaso, pero porque me pilló el tema de la fuente, porque en el anterior había 0 volts, entonces era fácil despejar el Ah, que ya. permite conducir y bueno. Estaba ahí pensando, pero no tiré lápiz, honestamente. Ya, no, en todo caso, igual se entiende, porque recuerden que lo ideal hubiese sido que hubiesen tenido estos apuntes antes, entonces a lo mejor algunos podrían haberlo impreso o tenerlo en una pantalla compartida así, y a lo mejor empezar a dibujar, digamos, con el Paint, qué sé yo, en este ejercicio. Pero voy a tener que ver cómo se los entrego, porque este está resuelto. Entonces, si se los voy a dejar así como para que ustedes ejerciten y yo ir viendo cómo van avanzando, qué dudas aparecen, y si está resuelto, ustedes no me lo van a desarrollar, sino que van a ir siguiendo el paso a paso y van a decir, ah, sí entiendo, y después va a surgir esa duda como la de Steven, que yo creo que el ejemplo anterior lo entendieron, pero ahora aparecieron fuentes y ahí quedaron medio pillados. Pero ojo que es el mismo razonamiento. Ya voy a compartir. Voy a compartir, que igual estamos ahí justito en los tiempos, creo. Se me perdió. Acá está. Ya. Visualizan el PPT, ¿cierto? Sí, profesora. Ok. Ya, acá entonces estábamos pidiendo calcular los voltajes y las corrientes. Solución, fácil, rápida. No significa que ustedes, si no la pudieron hacer, es porque faltó ahí un poco más de ejercitación, porque este es el primer ejemplo que ven realmente. Pero la solución, ¿qué es lo que te dice? Bueno, yo necesito los voltajes y las corrientes en directa. Ya voy a sacarlas todas, pues, como cuando sacábamos con cualquier circuito con transistor. Supuestamente esto ya es tema ya visto en electrónica 1, pero lo que pasa es que tienen que ustedes refrescar quizás un poco la ejercitación. Saquemos primero a ver qué nos parece más adecuado. Veamos acá, porque de hecho del ejemplo anterior, tiremos al tiro el voltaje, perdón, la corriente de emisor, que está de acá, a ver dónde está el lápiz.
Ya, la corriente de emisor. Ya, la corriente de emisor, ojo que ya lo habíamos visto recién, efectivamente, ya va a ser mi voltaje, este es el voltaje E. Da lo mismo que se llame así o no, en este caso nosotros no teníamos esta nomenclatura, pero sabíamos que este voltaje, estamos viendo la corriente, entonces va a ser este menos este valor dividido por mi resistencia, que es esta. Y fíjense que yo tengo esta, me falta el voltaje de emisor. Ya, pero ¿qué va a pasar con el voltaje emisor? Recuerden que yo lo estoy pidiendo, ¿esto qué es? ¿Qué fuente es esto? Aparte de que no me digan fuente de voltaje, pero ¿qué tipo es? Alterna. Alterna. Real. Y yo sí, efectivamente, y alterna. Entonces, ¿yo qué es lo que estoy pidiendo? Pero yo estoy pidiendo en directa. Entonces, siempre que ustedes desarrollen problemas de transistor y te exijan, y recuerden que su primera instancia, en la primera parte del desarrollo del transistor, ustedes lo hacen en directa. Cuando es así, ¿ustedes qué hacen con esta fuente? Esta fuente no viene al caso, pues si yo estoy en directa, ¿ya? Entonces ahí, digamos, la confusión con este, porque claro, en el ejemplo anterior, ay, me devolví mucho, espérense. En el ejemplo anterior, es como que determinaron, de repente, a lo mejor Steven o varios de ustedes pensaron, estamos definiendo, no es algo que ocurra siempre, no, ocurre porque estamos trabajando con la polarización en directa, ¿ya? Entonces, ¿qué va a suceder acá? Que mi voltaje de emisor, bueno, efectivamente coincide con mi voltaje, bueno, negativo eso sí, con mi voltaje base emisor, porque aquí esto yo lo elimino, no va, ¿ya? Entonces, el mismo razonamiento que recién, porque yo estoy en directa, no estoy trabajando con alterna, estoy trabajando con directa. Entonces voy a tener que mi corriente de emisor va a ser este voltaje que le estoy suministrando, que va a ser 9 volts, vamos a tener es menos con menos, ojo, aquí hay un pequeño error porque debería decir menos, ¿ya? Perdón, para que me dé positivo. Menos mi voltaje de emisor dividido por mi resistencia del emisor, en este caso 3.3 kilo, ¿ya? Sacamos el valor, ellos indican que aproximadamente 2.5 miliamperes, perfecto, ya tenemos entonces mi corriente de emisor. Teniendo mi corriente de emisor, ya podemos sacar la corriente de colector. ¿Por qué? Porque ya sabemos que estos dos están pareados. Entonces sabemos que si acá circulaba algo, acá circulaba corriente de emisor, perdón, de colector del primer transistor, el segundo transistor, pero estos ambos se unen acá y convergen a la corriente de emisor, entonces como están pareados, esta corriente es la misma que esta corriente que es la de acá. ¿Ya? Entonces vamos a tener que mi corriente de colector va a ser mi corriente de emisor partido por 2. Como habíamos determinado ya que era 2.5 miliamperes, bueno, entonces lo divido por 2, 1.25 miliamperes. Y finalmente el voltaje de colector, el voltaje de colector porque el voltaje de emisor ya lo tengo. Está sucinto acá, no es, bueno, si quisieran ustedes podrían igual recuerden que el transistor tiene 6 parámetros, ¿cierto? Los voltajes de cada uno de sus terminales, colector, emisor, base, y tenemos también sus respectivas corrientes, corriente de colector, emisor y corriente de base. El voltaje de colector se me fue a la chuña. El voltaje del emisor pasa a ser lo que me activa el transistor, ¿cierto? Es del 0.7 porque como no indica lo contrario, entonces asumimos que es de silicio. Y el voltaje del colector es el que nos falta entonces. Y con respecto a la corriente emisor, corriente base, ¿qué va a pasar acá? Nada. Corriente de emisor ya la calculamos, la corriente de colector también la calculamos, entonces solamente nos falta el voltaje de colector. Avísenme si voy muy rápido, chicos, que a veces me pongo a hablar rápido porque no les veo las caras, entonces yo sigo nomás. El voltaje entonces del colector. Aquí lo mismo de recién. Tenemos nuestra fuente menos mi caída.
¿cierto? Que es la corriente de colector por su resistencia de colector. Pero la corriente de colector dijimos que era 1.25 mA. Ya, si hubiese sido literal, si hubiésemos estado trabajando todavía con siglas, digamos, esto lo habríamos reemplazado por este valor de acá, ¿cierto? O sea, que como lo hicimos en el ejemplo anterior. Pero esto ya perdón, estoy apuntando el R. Ahí. Estaba apuntando el R y no, tengo que apuntar la corriente, ¿ya? Pero como esta corriente de colector ya la calculamos y en 1.25 empezamos a reemplazarnos. Tenemos los 9 volts, tenemos mi corriente de colector que es 1.25 mili, y tenemos mi resistencia que dijimos que aquí aparece que es 3.9 kilos. Y listo, calculamos, me da 4.1 volts. El voltaje entonces del emisor en común es de menos 0.7, bla, bla, mientras que el voltaje de polarización, ay, perdón, estoy tratando de sacarla aquí, la pantalla del Teams que no me deja leer, mientras que el voltaje de polarización del colector es de aproximadamente 4.1 volt para ambas salidas. Recuerden que ustedes están midiendo aquí las salidas de acá, ¿ya? Bien, chicos, ¿alguna duda? Profesora, Dígame, estoy tengo una escuchando. duda con el menos 9, que no sé cómo se cambió el signo en el cálculo de la corriente en el emisor. Porque recuerden que acá, aquí está. ¿Ya? Este viene desde acá. El mismo desarrollo, no, se me pierde el mouse, aquí está. El mismo desarrollo que está acá. ¿Ya? Lo que pasa es que aquí hubo, no sé si es un error de tipeo, déjame revisar bien. Digo, el tiro si es un error de tipeo. Sería PBE en menos, a ver, así como que es, así sin escribir yo no puedo. Déjame escribir, no, tengo una. Acá tengo. Dijimos que esto era acá, entonces este acá, sí, pues lo mismo, ¿viste? Es un error de tipeo acá. Este es menos 0.7, estamos perfectos. Y luego tenemos mi corriente, la corriente de acá, ¿qué es lo que me va a dar? Aquí, mi corriente va de acá a acá, así que estamos ok. Sería el VE. Disculpen si no lo escribo dentro del PowerPoint, pero es que me va a hacer cualquier cosa antes que no van a entender menos mi voltaje de emisor dividido por mi resistencia de emisor, ¿ya? Entonces, si yo reemplazo, claro, aquí hay un error tengo un error de tipo, lo voy a reemplazar cuando le suba esta diapositiva, se la voy a subir corregida, ¿ya? Y a lo mejor le voy a colocar una notita ahí para que se les explique bien, para que entiendan bien de dónde viene el desarrollo, porque aquí se saltaron, se fueron de inmediato a la corriente. No, menos 7 partido por 3 puntos. Ahí estamos. Perfecto. Sí, no es cierto, hay un error de signo nomás chiquillo, pero fíjense que está correcto estos cambios este cambio eh, esta diferencia está ok, ¿ah? Está ok, si acá el error, yo se los voy a transcribir bien, los voy a modificar. Pues de hecho me parece, o les voy a colocar la explicación de acá desde porque viene desde acá. De acá primero obtenemos mi voltaje de emisor y luego recuerden que acá tenemos este cambio. ¿Ya? Que aquí no se refleja bien en cómo está escriturado en la otra diapositiva.
Ya, entonces ese de ahí se lo voy a volver a colocar. ¿Alguna otra duda, chiquillos? Hasta ahora lo que hemos visto es simplemente el concepto de amplificador diferencial, cómo está compuesto, cómo está diseñado. En este caso ya sabemos que son un par de transistores, ¿cierto? Van a generar cierta ganancia y estos van a trabajar como amplificador y por lo tanto de ahí agarramos el amplificador diferencial. Y luego hemos pasado a lo que es volver a retomar un poquitito el análisis de este circuito completo que viene siendo el amplificador diferencial que acabamos de ver, pero lo estamos analizando así como desde dentro. ¿Para qué? Para que después en la próxima clase, esto nosotros lo asumimos sabido, y de ahí nosotros lo que vamos a trabajar es con el amplificador, no. Mis dos entradas, mi salida y listo. ¿Ya? Sí, falta todavía que veamos la polarización, esta es la directa, pero falta todavía la alterna. Recuerden que nosotros cuando trabajábamos con transistores, nuestro desarrollo para poder sacar todos sus parámetros era en directa y luego trabajábamos con alterna. Y la polarización en alterna, ¿se acuerdan ustedes que trabajábamos con modelos? Eso todavía nos falta, pero en honor al tiempo no vamos a alcanzar a llegar. Son un par de diapositivas, ¿ah? Esta de acá. Ya tenemos fíjense, tenemos este mismo ejemplo, pero ya no numérico, porque lo estamos haciendo de manera genérica, y como estamos con la polarización alterna, lo que vamos a hacer es llevarlo a su modelo, ¿ya? Como nuevamente nos sucede que está variado, entonces vamos a tener el mismo modelo acá y el mismo modelo acá. De ahí el desarrollo que hacemos es para poder sacar, digamos, los parámetros, simplemente llevamos una tierra, ¿ah? Llevamos una fuente a tierra, una fuente no de alimentación, la fuente de entrada, y empezamos a analizar, tal cual como en el desarrollo que hacíamos con alterna. ¿Ya? Empezamos a analizar y obtenemos hacemos nuestras suposiciones obligadas dentro de lo que es el circuito equivalente y luego obteníamos nuestros parámetros. Nos faltan estas dos diapositivas para haber terminado esta clase, pero yo creo que en honor al tiempo, si ya nos demoramos en la directa, que faltan y aquí, bueno, y aquí está el ejemplo, que era para que trabajasen ustedes, igual que recién el de directa. Pero como ya se demoraron un poco el directo, ya perdimos un poquito ese tiempo, y la idea es que esto no lo veamos así tan rápidamente, sino que lo veamos, que lo desarrollemos entre todos, ¿ya? Bien, chicos, ¿alguna duda? Descartar. Ninguna duda, profesor. O sea, yo tengo una duda de otro ramo, pero me gusta verlo lo más personal con usted. Ok. Voy a detener entonces la grabación si no hay ninguna duda.